pasa con ustedes? Espero que se encuentren bien. Vamos a hablar un poco sobre el ataque de Estados Unidos a Irán que ocurrió ayer 21 de junio. Hoy es 22 de junio. Bueno, como les puse en Telegram, a aquellos que nos siguen, la numerología da 8, ¿no? Si contamos 22 del 6 de 2025, porque ya en Irán era el día 22, nos da 8. Y después, yo eso lo puse apenas me enteré del ataque. Y después estaba viendo la publicación oficial de la Casa Blanca. Vamos a poner aquí la foto, da como fecha del ataque 21 de junio de 2025 y es muy interesante porque pone el horario a las 8:44 p.m. pone. Y como siempre les decimos, como siempre les digo yo, que el 8 simboliza el gran reseteo, lo que comienza el nuevo ciclo. Bueno, ahí nos mandaron el mensaje, ¿no? El 8, el doble 8, 8 y 44. Por lo tanto, yo creo que podemos decir que sí, que ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. Esta vez yo creo que sí, que sabemos, ¿no?, con los estudios bíblicos que hemos estado haciendo sobre el Apocalipsis, que la Tercera Guerra Mundial es el segundo sello, el sello de la guerra. Nosotros hace un año, el 24 del 4 de 2024, dijimos que se abrió el primer sello. Siempre les hablo de esto porque creo que es muy importante. Aquel video, ¿no?, que hablaba sobre ese video que hablaba sobre hechos tan crípticos, tan extraños, tan oscuros, de estos dos caballos saliendo al galope por las calles de Londres, que también justo el Big Ben se paró a las 9:11 o a las 9 y después volvió a andar a las 11. Bueno, clara simbología de los tiempos para aquellos que los podemos ver. Y realmente yo creo que ahora sí, ha sido el comienzo de la guerra, un comienzo muy... bueno, no quiero realmente desacreditar todo, pero ha sido un comienzo bastante ridículo por parte de Trump, porque si bien a primera vista parecía que había sido un gran ataque a estos tres centros de uranio enriquecido, ¿no?, en Irán, los centros de Fordow, Natanz y Isfahan, a los cuales debo decir, antes que nada, ¿no?, que la secretaria de Inteligencia Tulsi Gabbard hace unos días había dicho que no había instalaciones nucleares de arsenal nuclear en Irán, a lo cual respondió, desacreditándola, Donald Trump, diciendo que a él no le importaba lo que dijera su propia secretaria de Inteligencia. Y posteriormente, unos días después, bueno, Tulsi Gabbard tuvo que retroceder. En realidad no tuvo que retroceder, ella podría haber renunciado, ¿no?, que sería lo que uno tiene que hacer en forma digna, pero bueno, ella decidió guardar su puesto, retroceder sobre sus dichos y decir que bueno, que en realidad Donald Trump tenía razón y que no era como ella había dicho, que en realidad sí Irán está
bueno, como ellos dicen siempre, está a muy poco tiempo de tener armas nucleares. Entonces, bueno, posteriormente, en el día de ayer, bueno, Estados Unidos atacó a Irán, atacó estas bases, pero ya hoy se vio que los daños han sido menores, han sido parciales. Y también he estado viendo analistas geopolíticos, varios en el día de hoy, domingo, y todos coinciden en que el ala neoconservadora de la Casa Blanca, es decir, aquellos que sponsorean, ¿no?, a Trump en forma financiera, ¿no?, los que sostienen su gobierno, ¿no?, los que mandan realmente, están muy disgustados porque se dan cuenta que este ataque ha sido una pantomima por parte de Donald Trump, que en realidad no golpeó como tendría que haber golpeado a Irán. Y bueno, Donald Trump está entrando realmente en un camino que no tiene salida, porque ya se ve muy debilitado, ¿no? Convengamos que ya se ve muy debilitado. Porque quiso ir por el ala del medio, o por el camino del medio. Entonces, sí, es verdad que anoche Netanyahu salió a agradecerle. Hizo un pequeño comunicado donde le agradecía. Pero en realidad, bueno, el ataque no fue tal. Entonces, ¿qué dicen los analistas geopolíticos que va a pasar ahora? Bueno, dicen que una de las posibilidades que tiene Irán es atacar a las bases militares estadounidenses que hay en la región, que son varias. Bueno, esa sería como una salida como la más bélica, ¿no?, para Irán, que pocos creen que haga eso. Después también dicen que podría atacar la central nuclear de Dimona, que hay en Israel, que también sería una respuesta demasiado fuerte. Y después dicen que podría llegar a cerrar el estrecho de Hormuz en forma selectiva. Bueno, también he visto otros analistas geopolíticos que dicen que una manera de cerrar el estrecho de Hormuz es poniendo minas. Bueno, ¿y qué es lo que quiere, en definitiva, Estados Unidos? Hoy, por ejemplo, hace poco tiempo, ahora una hora creo que lo vi, hizo un comunicado Donald Trump muy ridículo, la verdad muy ridículo, da hasta pena, en su red social Truth Social. Puso: no es políticamente correcto utilizar el término cambio de régimen, pero si el régimen actual iraní no puede make Iran great again, o sea, está usando el moto, ¿no?, la frase MAGA, Make America Great Again, ¿por qué no podríamos nosotros cambiar el régimen? Y pone MIGA, Make Iran Great Again. Muy ridículo, pobrecito, da hasta pena. Entonces ahí nos está mostrando realmente cuál es el objetivo de Estados Unidos. Por supuesto, no de Trump, o no solo de Trump, sino de aquellos que gobiernan por sobre de él. Y es este cambio de régimen. Ellos quieren sacar a la teocracia de los ayatolás y poner, como les dije en el último video, al sucesor, al heredero de aquel Shah o rey, ¿no?, que hubo en los años 70 en Irán, que era el Mohammad Reza Pahlavi,
Su heredero es Reza Pahlavi, que vive en Estados Unidos, toda su vida vivió en Estados Unidos. Y por supuesto que la idea sería quedarse con todas las riquezas de Irán, con todo el petróleo y todas las demás riquezas naturales que tiene Irán, su enclave geográfico ideal, bueno, para crear el pan Israel que están tan interesados los sionistas. Y bueno, ya los sueños de grandeza geopolíticos de todos estos malignos sería después, bueno, ya quedarse con, queda hasta ridículo decirlo, pero bueno, con China y Rusia. Bueno, yo creo que no lo van a poder lograr, pero bueno, yo no sé, no soy analista geopolítica, soy una simple lectora estudiosa del Apocalipsis. Entonces, y bueno, trato de estudiar con la gente que sabe, con los geopolíticos. Yo veo que está siendo bastante desastrosa la manera de Estados Unidos de tomar este asunto desde el principio. Yo creo que escrito está, porque uno lo piensa y dice, no pueden haberlo manejado tan mal este asunto desde el principio, pero bueno, así fue, así está siendo. Israel está siendo muy golpeado, por más de que los medios no lo muestren, está muy blindado mediáticamente. Todo el daño que está ocasionando Irán a Israel, pero está ocasionando mucho daño, de a poco, con misiles muy dirigidos, pero está ocasionando mucho daño. El puerto de Haifa, por ejemplo, que es el puerto más importante de Israel, ha sido prácticamente destruido ya a esta altura, después de unos pocos días de ataque, desde el 13 de junio. Han destruido también la central del Mossad. También hubo un ataque a la central de inteligencia del interior de Israel, que se llama Shin Bet. Una es la inteligencia, bueno, del Mossad, que puede ser como la CIA, ¿no? O el MI6 de Inglaterra. Y el Shin Bet es doméstico. Y bueno, los medios masivos de comunicación mostraron como si Irán hubiera mandado un misil a un hospital, el hospital Soroka, y decían, bueno, estos iraníes inhumanos que mandan un misil a un hospital, cuando en realidad no mandaron el misil al hospital, sino a la central de inteligencia que está al lado del hospital. Si uno ve las imágenes del hospital, ha sido dañado, por supuesto, pero no como podría haber sido dañado si el misil hubiera sido enviado al hospital. Y además, ese mismo día, creo que fue el día 18, si mal no recuerdo, ese mismo día, Israel, que sigue atacando Gaza, masacrando civiles, había destruido el último hospital de los 36 que quedaban en Gaza. Ellos mismos perpetran lo que ellos dicen que los iraníes están haciendo, pero en realidad no fue así. No solo eso, sino que ese día también leí que al día de hoy, fines del mes de junio, mediados, fines del mes de junio de 2025, se prevé que en los próximos meses 100.000 niños mueran de inanición en Gaza, porque bloquean, el régimen sionista de Israel está bloqueando la entrada de alimentos a Gaza. Por lo cual vemos que la maldad va en aumento por parte de Israel. Y las cosas no le están saliendo como ellos pensaban. Las cosas no están marchando de la manera que Netanyahu querría.
y bueno, que Trump evidentemente también querría por su propio bien. ¿Qué más les tenía que decir? Bueno, me gustaría aclarar, no es que me gustaría aclarar, sino siempre yo remarco que la élite es una sola, no hay dos élites, porque yo veo unos cuantos estudiosos de la Biblia que dicen que hay dos élites, no solo de la Biblia, sino algún analista geopolítico que yo creo que es disidencia controlada, pero bueno, tiene mucho renombre, pero yo creo que es disidencia controlada, como Daniel Stulin, por ejemplo, que habla sobre, por ejemplo, en este ataque en particular de Estados Unidos a Irán, dice que bueno, es toda un juego de control de Inglaterra para sacar a Estados Unidos o a Washington de la jugada, ¿no? Como si fuera un juego de ajedrez, un tablero de ajedrez. Entonces, como poniendo a Inglaterra enfrente de Washington como si fueran dos facciones separadas y opuestas. Cuando en realidad, si estudiamos bien la élite, la estirpe de Caín, ¿de qué otra manera la podemos llamar? La tribu de Dan es una, no son dos. No hay una élite oriental y una élite occidental, no hay una élite inglesa y una élite americana o norteamericana. No, es una. Y lo podemos ver claramente en Irán, porque ¿qué es lo que están intentando hacer? Están intentando poner un títere que verdaderamente pertenece a la familia real persa, ¿no? Los Pahlavi, pero cuando estudiamos nobleza negra nos damos cuenta o podemos entender a través del estudio del conocimiento que la familia Pahlavi es una familia de la antiquísima, ¿no? De la antigüedad, que venía de Babilonia, que venía de Anatolia, que también está relacionada, no es que también está relacionada, que después todas esas familias muy poderosas hicieron un movimiento, se mudaron a Europa, más precisamente a la península itálica, al norte, al Lacio, a Lombardía, donde está el lago di Como, donde están, todas esas mansiones de la realeza, de la verdadera realeza, que muchas veces se ocultan, no los conocemos, no conocemos sus caras. Y esta familia Pahlavi está relacionada con ellos, por ejemplo, son los Pallavicini. Los Pahlavi, los Pallavicini son los mismos y son descendientes de uno de los banqueros más importantes de la corona británica, Horacio Pallavicini, allá por la época medieval, cuando realmente la corona británica se entretejió, ¿no? Por lazos de poder con Venecia. Al día de hoy son banqueros, por ejemplo, son los dueños del Bank of America, y este mismo Reza Pahlavi, al igual que su padre Mohammed, el Shah de Persia, trabajaron para la CIA. Y no solo eso, también toda la dinastía Pahlavi han sido artífices de la guerra contra Irak en 2003. De hecho, esto, si uno lo ve, se parece muchísimo a aquello que intentaron y lograron hacer lamentablemente con Irak en 2003, que diciendo que tenían armas químicas,
fueron y arrasaron con Irak. Lograron sacar de que, bueno o malo, lo que fuera, pero era un líder, bueno, de su zona, soberano, Saddam Hussein, y se quedaron, como siempre hacen, con todas las riquezas de Irak, petróleo. Entonces, esto quieren hacer lo mismo. Y quieren poner, en este caso, a este títere llamado Shah de Persia, Reza Pahlavi. Les voy a leer un artículo que me pareció muy interesante y que muestra cómo, porque yo estoy muy interesada en estudiar cómo la élite es una, no hay dos élites. ¿Por qué? Porque es muy interesante darnos cuenta que la cabeza de todo este gran gobierno mundial que va a haber y que va a dirigir el mundo a través del anticristo, se va a centrar en Europa, y que es una sola, no hay dos. Es Europa, es Roma, por poner un solo nombre, Roma englobando Londres y englobando Washington. Es Edom, pero que también es, al día de hoy, Persia también forma parte de lo mismo. Son todos, es la nobleza negra veneciana. Y realmente, si uno ve, bueno, esta teocracia que gobierna hoy Irán no es parte de la élite, justamente por eso la quieren sacar del poder. Pero Israel, Estado, nación del día de hoy, también es Edom, también forman parte de Europa, ¿no? Del mismo reino. Ellos vienen, bueno, de Ucrania, de toda esa zona, de los házaros, pero es lo mismo, es una misma tribu, es la tribu de Dan. Tanto así que, por ejemplo, leía en estos días que la nieta de Mohammad Reza Pahlavi ha contraído matrimonio en estos días, en la última semana creo, con un judío sionista. Entonces, un banquero creo que es. Entonces, es lo mismo, son todos la misma tribu. Entonces dice este artículo: Shah de Persia, el sátrapa que intentó democratizar el país sentado en un trono de oro y 27.000 piedras preciosas. Bueno, no sé si se los voy a leer todo porque es muy largo, pero bueno, voy a leer aunque sea un par de párrafos. Dice: con la caída de la dinastía de origen turco de los Qajar en 1925, empezó una nueva era en Irán que haría las delicias de la prensa rosa. Reza Sabad Khoi se autocoronó Shah de Persia e instauró la dinastía de los Pahlavi. Pero su gozo duró poco. Su hijo Mohammad Reza Pahlavi subió al trono antes de tiempo. Tenía 22 años cuando en 1941 los ingleses obligaron a abdicar a su padre por sus simpatías hacia Hitler. Nosotros lo pusimos, nosotros lo quitamos, exclamó sin titubeos el entonces estadista y primer ministro británico Winston Churchill. A partir de entonces, el joven intentó revivir el pasado de uno de los imperios más fascinantes de la historia. Él mismo creó una figura histórica de tal magnitud que hasta su vida privada tenía que ser de ensueño. Bueno, ahí cuenta cómo se casa con su primera esposa, que era una princesa egipcia. Bueno, después cuenta cómo se separan y que esta mujer, o la hija de ambos, la princesa Shahnaz Pahlavi, vive actualmente en Suiza. Bueno, después es muy interesante leerlo, si quieren se los dejo en Telegram. Después cuenta cómo se casó este Shah con su segunda esposa, a la cual repudió por no poder tener hijos, Soraya Isfandiari.
Bueno, cómo hacían toda una vida de ostentación y de lujos en Marbella, en Europa, ¿no? Y cómo después conoció a su tercera esposa, una francesa de origen árabe llamada Faradiva, y bueno, que fue la madre de sus sucesores, de sus 4 hijos. Tenía una hija más con la primera esposa. Y bueno, cuentan cómo fue una vida de muchísimo lujo, en contraposición con la pobreza que había en Irán. Y, por ejemplo, aquí dice: cuando en 1963 se inició la Revolución Blanca, la familia imperial no fue consciente que aquel hecho histórico conllevaría la gran desgracia. La nacionalización del petróleo le permitió al Shah controlar miles de millones de euros para construir un nuevo país que propiciara su modernización. Claro, este hombre quiso modernizar a Irán. Entonces dice: entre las medidas adoptadas figuraban el sufragio femenino, se prohibió el uso del velo obligatorio, por lo que las mujeres podían vestir de forma occidental, se abolió el feudalismo en el campo, se construyeron centros comerciales con tiendas occidentales, el índice de alfabetización pasó de un 12% al 70%, se crearon grandes infraestructuras en Teherán, los obreros fueron partícipes de los beneficios de las empresas, se invirtieron miles de millones de dólares en armamento y, bueno, también se crearon festivales de arte, cine y teatro. Entonces, por un lado estuvo bien porque era como una modernización, le daban más derechos a las mujeres, pero por otro lado usaron todo el dinero que venía del petróleo, estoy hablando de la familia imperial, ¿no? Del Shah de Persia. Hicieron demasiada ostentación y eso, bueno, aún siendo títeres, porque por supuesto que era títere de Estados Unidos, este personaje, ¿no? Mohammad Reza Pahlavi, bueno, por supuesto que iba a caer, en algún momento iba a caer. Y dice: curiosamente, aquel aperturismo occidental sufrió la estrecha vigilancia de la SAVAK, el servicio de inteligencia, seguridad y de policía privada organizado por la CIA de Estados Unidos, que secuestraba, torturaba y asesinaba a los opositores al régimen. Régimen encabezado por el Shah de Persia en aquel momento. Bueno, y todo esto en medio de la mayor de las opulencias. Dice: en el Palacio de Golestán tuvo lugar una ceremonia el 26 de octubre de 1967 en la que Mohammad Reza Pahlavi se autocoronó Shahanshah, emperador o rey de reyes, tras levantarse del trono del pavo real fabricado en oro macizo y adornado con 27.000 piedras preciosas, y poner sobre su cabeza la corona imperial de 3.380 gemas. Acto seguido puso la corona de diamantes azules de Van Cleef y Arpels a su esposa, a quien nombró Shabanu, emperatriz, convirtiéndose en la primera mujer en la historia del imperio en ostentar este título. Bueno, dice: de esta forma Mohammad Reza mostró su intención de que los derechos entre hombres y mujeres fueran iguales. Mientras tanto, gran parte del pueblo pasaba hambre. Acá en un ejemplo, por ejemplo, de cómo, de la opulencia, ¿no? Dice, por ejemplo, en la fecha para celebrar los 2500 años de la fundación de Persépolis, la antigua capital del Imperio Persa, en 1971, el Shah tiró la casa por la ventana.
Convocó a Maxim's, el mejor restaurante del mundo en aquella época, que cerró su sede en París durante 2 semanas para servir a su único cliente, Muhammad Reza Pahlavi, el Shah de Persia, rey de reyes, luz de los arios y sombra del Todopoderoso. Bueno, tal así su título. Bueno, el libro de Guinness de los récords aún cataloga la cena de gala del 14 de octubre como la más larga y cara de la historia moderna. Bueno, entonces todo esto, por supuesto que fue dinamitando la relación de este hombre con el pueblo iraní. Y bueno, en 1979 cayó y bueno, llegó al poder el ayatolá Khomeini en aquella época, el actual es Khamenei, ese era Khomeini, que instauró una república teocrática. Bueno, que es la contracara, ¿no? Es nacionalista y bueno, sería como los antiguos cristianos, ¿no? Muy frugales, muy ortodoxos. Me refiero a los antiguos cristianos en su forma de vivir, ¿no? Frugales. Bueno, entonces, este hombre que sí tenía sus cosas buenas, ¿no? Que quiso occidentalizar un poco, darle un poco más de libertad a la mujer en Irán, bueno, tenía esta parte que era, bueno, toda la ostentación y que hizo que, bueno, él creó su propio derrumbe. Entonces ahí llegaron los ayatolás y ya Estados Unidos no tuvo más poder en todo el petróleo de la región y en toda la geografía de la región. Y desde entonces, sino el mayor de sus objetivos ha sido volver a gobernar a través de su puppet, de su títere, la región. De hecho, hay videos que estaba viendo en estos días que fue todo un camino, porque ellos tenían 7 naciones a derrocar. Estados Unidos. Y de hecho fue así. Nombraban a Libia, a Siria, a Irak. Y el objetivo final, como la cereza del pastel, era Irán. Y bueno, y en ese punto estamos ahora. Entonces veremos qué pasa, pero yo creo por la simbología numerológica que nos dieron ayer, el 844 y el día 22 del 6 del 25, que da 8 también, aunque a algunos les parezca una tontería, yo creo que esas simbologías, que es donde ellos muestran, ¿no? Al que lo puede ver, le muestran sus objetivos o su impronta, ¿no? Su firma. Yo creo que, bueno, claramente para ellos es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. De hecho, lo dicen muchos analistas políticos. Lo que pasa es que hoy está todo como una meseta. Esperemos mesetas, ¿no? No esperemos que todo esto vaya así en una línea ascendente total. No, va a haber mesetas, va a haber líneas ascendentes, va a haber mesetas. Pero me parece que, al contrario de lo que muchos optimistas piensan, yo no creo que este ataque de Donald Trump vaya a desescalar el conflicto. Muy por el contrario, creo que ya no hay posibilidad de eso. Tal vez sea porque lo estoy viendo desde un punto de vista bíblico, apocalíptico, pero yo creo que no va a haber una desescalada. Y con todo esto también, bueno, quería volver una vez más al tema del anticristo, viendo cómo la degradación que está ocurriendo hoy en
en el Estado sionista de Israel, yo sinceramente no creo para nada que vaya a haber un tercer templo. De hecho, ya el año pasado, desde el año pasado les vengo diciendo que por unos estudios, por una investigación que hice a propósito del príncipe Harry yendo a celebrar el 10º aniversario de los Juegos Invictus en Inglaterra, en la Catedral de San Pablo, pude averiguar que para la élite mundial el tercer templo de Salomón es en la Catedral de San Pablo, que está en la colina mayor de la City de Londres. Por lo cual yo hace mucho tiempo vengo pensando que no va a haber un tercer templo. Y reconozco que cuando grabé el capítulo 13 del Apocalipsis del canal, yo no tenía esta información, no tenía esta revelación, que no es una revelación que se me da a mí, es una revelación que se le da a cualquiera que lee la Biblia y que estudia, y bueno, Dios te concede ese conocimiento. Yo en ese momento que grabé el capítulo 13, creo que era el 13, no era el 13, era el 11, perdón, del Apocalipsis, dije que sí iba a haber un tercer templo, pero ahora, bueno, todo es dinámico, el estudio es dinámico y uno va avanzando. Realmente no creo que vaya a haber un tercer templo y bueno, no lo creo sinceramente, porque aparte, cuando uno lo piensa, ¿por qué Dios les daría esa? Porque es una gracia para ellos, para los judíos. ¿Por qué Dios les daría esa gracia a los judíos? Si en realidad la copa de su maldad se tiene que rebalsar. No tiene sentido. Entonces yo creo que no va a haber tercer templo, que eso hay que, bueno, es algo que tenemos que estudiar, que reflexionar sobre ese tema, aquellos que todavía no se han dado cuenta. Y también he visto que están hablando, bueno, aquellos que pensaban que Donald Trump era el anticristo y se están dando cuenta que no, porque bueno, por todo lo que está haciendo no puede ser el anticristo. Básicamente porque está en un lugar de mucha debilidad ya Donald Trump. Él mismo, ¿no? Se puso en ese lugar lamentablemente de mucha debilidad. Entonces muchos dicen, bueno, Donald Trump no, pero entonces ahora va a entrar en escena su yerno, Jared Kushner. Y si bien, bueno, evidentemente es un malvado, ¿no? Un anticristo con minúscula, bueno, aunque en hebreo no hay minúsculas ni mayúsculas, ¿no? Es un anticristo, uno más. No es él porque no cumple con las características del anticristo. El anticristo tiene que ser, la profesión del anticristo tiene que ser militar. Entonces, yo les digo eso a aquellos que, bueno, que todavía no ven que es el príncipe Harry. Tengan en cuenta, si buscan candidatos a anticristo, tengan en cuenta que el anticristo tiene que ser militar, tiene que ser un militar de carrera, porque una de las formas de estudiar la figura del anticristo es verlo en oposición al rey David. Entonces, David era un militar de carrera, un noble, ¿no? Porque fue rey, el rey David, y militar. Bueno, creo que era todo lo que les quería decir. Voy a ver un poco mis apuntes porque después tenía que decir esto, pero creo que era todo lo que les quería informarles, compartir. Así que bueno, creo que ha sido la apertura del segundo sello. Oremos, estemos en oración,
vigilantes y les deseo una semana con mucha shalom. Chao.